Hola a todos. Gracias por acompañarnos hoy. En este video vamos a adentrarnos en la vida de César Costa, una figura inmensa del espectáculo latino. Para descubrir la historia que se esconde detrás de su sonrisa y de décadas de éxito, no hablaremos solo de fama y aplausos, sino de la tristeza más profunda que marcó su existencia. Esta es una historia de amor, pérdida y resiliencia. Durante años, el público vio a César Costa como el artista completo, siempre elegante, siempre sereno, siempre transmitiendo una sensación de estabilidad y alegría. En la pantalla grande, en los escenarios musicales y en la televisión, su imagen fue la de un hombre exitoso, admirado y aparentemente pleno. Sin embargo, pocas personas sabían que, detrás de esa figura pública impecable, se escondía una herida emocional que nunca terminó de cerrar. César Costa confesó en más de una ocasión que la mayor tristeza de su vida no tuvo que ver con fracasos profesionales ni con momentos difíciles de su carrera artística. La herida más profunda llegó desde el ámbito personal, cuando perdió a la persona que había sido su mayor apoyo, su compañera de vida. La mujer que estuvo a su lado en los momentos más importantes de su camino. Esa pérdida cambió su manera de ver el mundo y dejó una marca permanente en su corazón. Antes de hablar de premios, discos y películas, es necesario entender que su historia no puede separarse del dolor que arrastró durante años. La muerte de su primera esposa no fue solo una despedida, fue el inicio de una etapa marcada por la soledad, el silencio y la lucha interna por seguir adelante cuando todo parecía perder sentido. Desde ese momento, César Costa aprendió a convivir con la ausencia, incluso mientras seguía sonriendo frente a las cámaras. Gracias por ver este video y suscribirte al canal para apoyarnos y motivarnos a seguir contando historias que van más allá de la fama. A pesar del dolor, César Costa nunca abandonó por completo su vocación artística. El trabajo se convirtió en un refugio, en una forma de mantener la mente ocupada y de no dejarse consumir por la tristeza. Sin embargo, quienes lo conocían de cerca sabían que su corazón ya no era el mismo. Cada proyecto, cada aparición pública, llevaba consigo el peso de un recuerdo que jamás se borró. En esta primera parte hemos abierto la puerta a la historia más íntima de César Costa. Una historia que demuestra que incluso las estrellas más brillantes cargan con sombras profundas. En los próximos momentos, iremos retrocediendo en el tiempo para entender cómo nació su carrera. Cómo alcanzó la cima del éxito y cómo ese mismo éxito convivió durante años con una tristeza silenciosa que el público casi nunca llegó a ver. Para comprender verdaderamente la dimensión de la tristeza que acompañó a César Costa durante tantos años, primero es necesario mirar hacia atrás y observar cómo se construyó su carrera. Paso a paso, desde sus inicios. Mucho antes de convertirse en un ícono del cine, la música y la televisión, César Costa fue un joven que descubrió muy temprano su vocación artística y decidió apostar todo por ese sueño. Desde sus primeros años, mostró una habilidad natural para el canto y una presencia escénica que no pasaba desapercibida. En una época en la que la industria del entretenimiento mexicano comenzaba a consolidarse como una potencia cultural en América Latina, César Costa apareció como un rostro nuevo, fresco y carismático. Su imagen juvenil y su estilo cercano conectaron rápidamente con el público, especialmente con las generaciones jóvenes que buscaban nuevos referentes musicales y cinematográficos. A finales de los años 50 y comienzos de los 60, empezó a abrirse camino en el cine mexicano. Sus primeras películas, muchas de ellas comedias románticas, lo posicionaron como uno de los galanes más prometedores de su generación. No solo actuaba, también transmitía una naturalidad que hacía que el público se identificara con él. Cada aparición en pantalla fortalecía su popularidad y lo convertía en un nombre cada vez más reconocido. Paralelamente, su carrera musical comenzó a despegar con fuerza,
Grabó sus primeros álbumes en una etapa en la que el pop latino empezaba a ganar terreno. Y sus canciones, especialmente las baladas románticas, encontraron un lugar privilegiado en los corazones de los oyentes. Su voz cálida y su forma sincera de interpretar le permitieron construir una base de seguidores fieles que lo acompañaron durante décadas. Uno de los factores que diferenciaron a César Costa de muchos de sus contemporáneos fue su capacidad para combinar con éxito distintas facetas artísticas. Mientras otros debían elegir entre el cine o la música, él logró destacarse en ambos campos al mismo tiempo. A esto se sumó su incursión en la televisión como presentador, donde demostró una habilidad especial para comunicarse con el público, siempre con una sonrisa y un trato cercano. Con el paso de los años, su carrera se volvió cada vez más sólida. Participó en numerosos programas de televisión, protagonizó películas que marcaron época y lanzó una larga lista de producciones musicales. Los reconocimientos comenzaron a llegar, pero más importante aún fue el cariño constante del público, que lo veía como un artista confiable, profesional y siempre elegante. Sin embargo, detrás de ese crecimiento continuo y de una trayectoria aparentemente perfecta, ya se gestaban los primeros contrastes entre la vida pública y la vida privada. Mientras su nombre brillaba con más fuerza en la industria del entretenimiento, su mundo personal empezaba a adquirir una importancia silenciosa que más adelante definiría gran parte de su historia. En la siguiente parte, entraremos en el aspecto más íntimo de su vida. El amor que marcó su destino y la relación que cambiaría para siempre la forma en que César Costa enfrentaría la fama, el éxito y, finalmente, la pérdida. En medio del ascenso constante de su carrera y de una popularidad que parecía no tener límites, la vida de César Costa encontró un punto de equilibrio en el amor. Fue en esa etapa de consolidación profesional cuando conoció a la mujer que se convertiría en su primera esposa, la persona que marcaría de manera definitiva su historia personal. Con ella construyó un vínculo profundo, lejos de los reflectores, basado en la confianza, el apoyo mutuo y la comprensión. Durante años, ella fue su compañera incondicional. Estuvo presente en los momentos más exigentes de su carrera, cuando las grabaciones, los viajes y las presentaciones no dejaban espacio para el descanso. Mientras el público veía al artista seguro y exitoso, en lo privado él encontraba refugio en una relación que le daba estabilidad emocional y sentido de hogar. Para César Costa, ese amor representó mucho más que una vida en pareja. Fue el pilar que sostuvo su equilibrio personal. La relación no solo se fortaleció con el paso del tiempo, sino que también dio lugar a la formación de una familia. Convertirse en esposo y padre transformó su manera de entender la vida. Aunque su agenda seguía llena de compromisos profesionales, siempre intentó reservar un espacio para su hogar, consciente de que el verdadero valor no estaba solo en los aplausos, sino en los momentos compartidos lejos del escenario. Sin embargo, esa etapa de armonía se vio abruptamente interrumpida por una pérdida devastadora. La muerte repentina de su primera esposa, ocurrida a mediados de la década de 1990. Marcó un antes y un después en la vida de César Costa. No se trató únicamente de la desaparición de su compañera sentimental, sino de la ausencia de la persona que había sido su mayor apoyo emocional durante años. El impacto de esa pérdida fue profundo y duradero. César Costa atravesó un periodo de duelo intenso, en el que la tristeza se convirtió en una presencia constante. Los recuerdos compartidos, las conversaciones pendientes y los proyectos de vida inconclusos se acumulaban en su mente, generando un vacío difícil de describir. En diversas entrevistas, él mismo reconoció que aprender a vivir sin ella fue uno de los desafíos más grandes que enfrentó. A partir de ese momento, la soledad adquirió un significado diferente. Aunque seguía rodeado de gente en el ámbito profesional,
En lo íntimo sentía que había perdido una parte esencial de su vida. La ausencia no se disipó con el tiempo. Al contrario, se transformó en una herida silenciosa que lo acompañó durante años, influyendo en su forma de relacionarse y de mirar el futuro. Esta pérdida no solo marcó su corazón, sino que también redefinió su manera de enfrentar el amor. En la siguiente parte, veremos cómo César Costa intentó reconstruir su vida emocional después de esta tragedia y por qué, a pesar de seguir adelante, el recuerdo de ese primer amor nunca dejó de acompañarlo. Después de la pérdida que marcó su vida para siempre, César Costa se enfrentó a una etapa profundamente compleja, una fase en la que el tiempo avanzaba, pero el dolor parecía quedarse detenido. Aunque el mundo exterior seguía girando y su carrera continuaba ofreciéndole oportunidades, en su interior la ausencia seguía ocupando un lugar central. La vida no volvió a ser la misma, y cada decisión emocional quedó inevitablemente influenciada por ese vacío. Con el paso de los años, César Costa intentó reconstruir su vida afectiva. No se aisló por completo del amor, pero cada nuevo intento estuvo acompañado de una comparación silenciosa e inevitable. Él mismo llegó a reconocer que, cada vez que conocía a alguien, el recuerdo de su primera esposa parecía como un referente imposible de ignorar. No se trataba de falta de voluntad, sino de una herida que nunca terminó de cicatrizar. Las relaciones posteriores no lograron consolidarse de manera duradera, aunque hubo afecto, cercanía y momentos compartidos. Ninguna consiguió llenar el espacio que había quedado marcado por la pérdida inicial. Esa dificultad para entregarse por completo no pasó desapercibida para quienes lo rodeaban. Amigos cercanos y personas de su entorno entendían que César Costa seguía viviendo con una parte de su corazón anclada en el pasado. Durante este periodo, el trabajo volvió a convertirse en un refugio. Su agenda profesional se mantuvo activa, participando en proyectos de televisión, música y apariciones públicas. Desde fuera, la imagen seguía siendo la de un artista vigente, elegante y sereno. Sin embargo, quienes lo conocían de cerca sabían que esa calma era, en gran parte, una forma de protegerse emocionalmente. La soledad, lejos de desaparecer, adoptó una forma distinta. Ya no era únicamente el impacto inmediato de la pérdida, sino una tristeza más silenciosa, integrada a su rutina diaria. César Costa aprendió a convivir con ella, aceptando que el recuerdo de su primer amor siempre formaría parte de su historia. En lugar de luchar contra esa realidad, comenzó a asumirla como una compañía constante. Este proceso de aceptación no fue sencillo, pero le permitió mantener el equilibrio necesario para seguir adelante. Comprendió que amar nuevamente no significaba olvidar, y que la memoria de una persona querida podía coexistir con nuevas etapas de la vida. Aún así, esa sombra emocional continuó influyendo en su forma de relacionarse y de enfrentar los años que siguieron. En la siguiente parte, nos adentraremos en el rol más íntimo y menos visible de César Costa, su faceta como padre y como hombre de familia. Y conoceremos cómo sus hijos y su entorno más cercano percibieron esa tristeza que nunca terminó de desaparecer. En medio de una carrera intensa y de una vida emocional marcada por la pérdida, César Costa encontró en sus hijos una razón fundamental para mantenerse firme. Más allá del escenario y de las cámaras, su papel como padre se convirtió en una de las responsabilidades más importantes de su vida. A pesar de las exigencias del trabajo y de la tristeza que llevaba consigo, siempre intentó estar presente y ofrecerles un entorno lleno de cuidado y valores. Sus hijos crecieron observando no solo al artista reconocido por el público, sino al hombre que, puertas adentro, luchaba por mantener la estabilidad familiar. César Costa procuró transmitirles principios claros sobre el respeto, el esfuerzo y la importancia de la unión. Para él, la familia representaba un espacio sagrado,
Un refugio donde podía mostrarse tal como era, sin la presión de la imagen pública. La ausencia de su primera esposa dejó una huella profunda también en el ambiente familiar. Sus hijos fueron testigos de un padre que, aunque fuerte en apariencia, cargaba con una tristeza silenciosa. En distintas ocasiones, ellos mismos han reconocido que el dolor nunca desapareció por completo. Cada recuerdo, cada mención del pasado, parecía despertar una emoción contenida que César Costa rara vez expresaba abiertamente. Aún así, sus hijos siempre lo describieron como un padre dedicado. Intentó compensar la pérdida con presencia, atención y apoyo constante. Se esforzó por mantener la armonía en el hogar. Incluso cuando el peso emocional era evidente. Para ellos, la figura de su padre fue un ejemplo de resiliencia. Alguien que, a pesar de las heridas internas, nunca dejó de cumplir con su rol. La familia cercana también percibió esa dualidad. Quienes convivían con César Costa sabían que la sombra de la pérdida lo acompañaba. Pero también reconocían su capacidad para seguir adelante sin permitir que el dolor definiera por completo su vida. Esa combinación de sensibilidad y fortaleza fue una constante en su trato cotidiano. Con el paso de los años, esa faceta familiar se convirtió en una parte esencial de su identidad. Más allá de los aplausos y los reconocimientos, César Costa entendió que su mayor legado no solo estaba en su carrera artística, sino en la forma en que educó, cuidó y acompañó a sus hijos a lo largo de su crecimiento. En la última parte, hablaremos del legado que César Costa ha construido a lo largo de más de 5 décadas. De cómo el público lo recuerda hoy y de la manera en que su historia personal y profesional se entrelazan para formar la imagen completa de un ícono marcado tanto por el éxito como por la tristeza. Después de más de 5 décadas de trayectoria, el nombre de César Costa quedó grabado de manera permanente en la historia del entretenimiento mexicano y latinoamericano. Su carrera no se limitó a una sola disciplina, sino que abarcó el cine, la música y la televisión, convirtiéndolo en una figura integral que supo adaptarse a los cambios de la industria sin perder su esencia. Para el público, su imagen siempre estuvo asociada a la elegancia, la constancia y el profesionalismo. A lo largo de los años, participó en innumerables proyectos que marcaron a distintas generaciones. Sus películas, especialmente las comedias románticas de las décadas de 1960 y 1970, siguen siendo recordadas como parte de una época dorada del cine mexicano. En la música, sus álbumes y canciones dejaron una huella profunda, no solo por su calidad artística, sino por la carga emocional que transmitían. Cada interpretación parecía reflejar una sensibilidad especial, como si su propia historia personal se filtrara en cada nota. Sin embargo, el verdadero legado de César Costa va más allá de los premios y los reconocimientos. Su historia demuestra que el éxito público no siempre camina de la mano con la felicidad plena. Detrás del aplauso constante, convivió durante años con una tristeza silenciosa que nunca intentó ocultar del todo, pero que tampoco permitió que lo destruyera. Aprendió a vivir con el recuerdo, a aceptar la ausencia y a seguir adelante sin negar el dolor. Con el paso del tiempo, su figura se transformó en la de un referente cultural. Nuevas generaciones lo conocieron no solo por su trabajo artístico, sino por su historia de vida, marcada por la perseverancia y la capacidad de levantarse después de los golpes más duros. Su ejemplo se convirtió en una inspiración para otros artistas, demostrando que la vulnerabilidad también forma parte del camino. Hoy, cuando se habla de César Costa, se habla de un hombre que lo tuvo todo en términos profesionales, pero que también pagó un precio emocional muy alto. Su vida es el reflejo de una realidad que muchas veces se esconde detrás de la fama. Una realidad donde el amor, la pérdida y la resiliencia se entrelazan de manera inseparable. Esa combinación es, precisamente,
lo que hace que su historia siga conmoviendo al público. Así, el legado de César Costa permanece vivo, no solo en sus canciones, películas y apariciones televisivas, sino en la memoria colectiva de quienes lo han admirado durante años. Su historia nos recuerda que incluso las estrellas más brillantes pueden cargar con sombras profundas. Y que seguir adelante, a pesar de todo, también es una forma de triunfo.